Buenas noches, amigos olvegueños. Antes de empezar, quiero pediros perdón si hoy hablo mucho de mí mismo, porque el tema elegido es Juan Ramón Jiménez, que es mi poeta. Y me han pasado muchas cosas con relación con él. Por ejemplo, este es el primer libro, fuera de los libros de texto, que yo me compré a los 15 años, que es una colección de poesías hechas por el mismo Juan Ramón Jiménez, que me costó 5 pesetas. Bueno, 5 pesetas era lo que me pagaban por estar todo el día sacudiendo esparceta para el tío Perico. O sea que el jornal de un día, pero tiene más de 500 poesías elegidas Juan Ramón entre todo lo que había producido en aquellos tiempos. Por otra parte, tengo que hablar también de mí y de Juan Ramón, porque el año 1956 estábamos en el mes de octubre, a mediados de octubre, y ocurrió dos cosas muy importantes para mí. La más grande de todas, que en aquellas fechas me ordené sacerdote, hace 65 años. Y claro, una vez que ya era sacerdote, quise bajar a Tarazona, mi seminario de siempre, para decir una misa a mis compañeros que iban un poco más retrasados en cuanto a las ordenaciones. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que en aquellos días le dieron el premio Nobel a Juan Ramón Jiménez, y entonces la gente, al verme, me felicitaban primero por Juan Ramón Jiménez y segundo porque ya era sacerdote. Comprenderlo. Es que en el seminario de entonces la poesía única, válida, era la de José María Pemán. Y a mí, como me había comprado este librito, me parecía sublime todo lo que había escrito Juan Ramón. Y yo era el gran defensor de la poesía nueva, de la renovación de Juan Ramón. Y por eso, tanto me identificaban con Juan Ramón, que me felicitaban a la vez, primero por el premio Nobel de Juan Ramón, que era como decirme, tenías razón, aunque nosotros nunca te la habíamos dado, y te felicitamos también porque antes que nosotros ya eres sacerdote. Anécdotas aparte, vamos ya a estudiar al que, claro, lo tengo que decir así, para mí es el gran poeta de la literatura española. Ocurre que el siglo XIX ha sido dominado básicamente por el romanticismo. El romanticismo es cada vez más vulgar, más alejado de la literatura y de la poesía. Por ejemplo, un poema que yo me aprendí en la escuela, que era de aquel tiempo, decía así: decidme vosotros qué tiene esto de poético y de lírico. Decía el poema de Campoamor: al regresar del Otero, lleno de gozo y cariño, a una niña y un niño, 2 pájaros dio un cabrero. Dándole un beso primero, la niña el suyo soltó, y el pájaro que quedó ya no se pudo soltar, porque el niño, por jugar, el cuello le retorció. Es todo un poema del poeta más importante de entonces, que era Campoamor. Es verdad que el romanticismo se salva con una figura para nosotros entrañable, Gustavo Adolfo Bécquer.
está viviendo dentro del romanticismo, pero absolutamente ajeno a las ideas del romanticismo. Del romanticismo acoge la intimidad, pero se da cuenta de que aquellas vulgaridades no tenían nada que ver con la poesía, y escribe otra cosa: que vosotros, olvegueños, cuando vayáis a Lobiercas, podéis encontrar colgado en las paredes de las calles del pueblo vecino. Al romanticismo pone fin el modernismo. Yo os iba a preguntar a vosotros, ¿sois muy modernos? Como me digáis que sí, os diré que sois viejos, porque el modernismo imperaba a principios del siglo XX, hace 100 años. Si alguien dice que es modernista, es que tiene ideas de hace 100 años, luego es viejo. Mejor que decir esto es muy moderno, sería que dijéramos esto es muy actual, esto es muy del futuro. Pero no usemos la palabra modernista, porque modernismo nos lleva al principio del siglo XX y estamos en el siglo XXI. El modernismo es una reacción literaria frente a esa vulgaridad del romanticismo. Especialmente viene de América. En América hay otra coincidencia. Ha llegado el momento de la independencia de los países americanos de España. Recordad, el año 1898 perdimos las últimas colonias en América. Pues bien, una vez que han logrado su independencia, quieren también perder su dependencia de España. Y los aficionados a la literatura, como por ejemplo Rubén Darío, en vez de mirar a la poesía española, se fijan en la poesía francesa. La poesía francesa está dominada por el simbolismo. Claro, si hubieran mirado a la poesía española, nada más simbólico que los poemas de San Juan de la Cruz. Pero no, lo hicieron en el simbolismo francés. Y a partir de ahí entró en España una nueva manera de hacer poesía que se llamó modernismo. Es curioso que en España lo empiecen Rubén Darío, americano, y Villaspesa, que me parece que era de Granada. Y es curioso que estos dos promotores del modernismo español leyeron en revistas los primeros poemas que escribía un jovencito de Moguer llamado Juan Ramón Jiménez, e inmediatamente lo llamaron para que trabajara con ellos en la imposición del modernismo. Y así es como empieza los primeros años, los primeros libros de este inagotable poeta que es Juan Ramón Jiménez. De su vida, ya os he dicho, nació en Moguer, Huelva, el año 1888. El año 16 se casó con Zenobia Camprubí, que era una catalana que vivía en Estados Unidos, y juntos hicieron, recordad que ya os lo dije hace tiempo, juntos hicieron la versión española de Rabindranath Tagore, con un nivel poético capaz de hacerlo solo Juan Ramón y su esposa. Siguió Juan Ramón en el modernismo hasta el año 16. Es normal que se atribuya a la poesía de Juan Ramón, él mismo lo hace, 3 etapas diferentes. Y se inicia con el modernismo de Rubén Darío y Villaspesa, a los que evidentemente supera con mucho su capacidad intelectual.
Pasados unos años, deja esa poesía que se caracteriza por la novedad, lo inteligente, lo profunda, el colorido. Salinas dice que el modernismo es la literatura de los sentidos, oír, ver, palpar la realidad de una manera siempre excelente. Esa es la primera etapa de Juan Ramón Jiménez. Para que lo comprendáis, a los poetas hay que leerlos. Y de esta época yo voy a leeros un poema que él mismo lo titula Anunciación. Se refiere al día glorioso en que el arcángel San Gabriel se aparece a la Virgen Santísima y le anuncia la encarnación del Hijo de Dios. Os leo el poema. El mismo Juan Ramón nos dirá en otra ocasión, lo que menos importa es que entendamos el poema. Lo que más importa es que cuando se acabe de leer el poema nos deje algo en el corazón. Dice pues este poema religioso de Juan Ramón Jiménez. Trasunto de cristal, bello como un esmalte de ataugía. Desde la galería esbelta se veía el jardín y María, virgen, tímida, plena de gracia, igual que una azucena, se doblaba al anuncio celestial. Un vivo pajarillo volaba en una rosa. El alba era primorosa y cual la luna matinal se perdía en el sol nuevo y sencillo el ala de Gabriel, blanco y triunfal. Memoria de cristal. Fijaos, ¿en qué se parece este poema a lo que decimos cada año cuando llega la Anunciación? En que es mucho más profundo, están mucho más elegidas las palabras, hay una rima, hay un colorido, hay una profundidad. Es lo característico de la primera etapa de Juan Ramón. La segunda etapa empieza el año 16. El año 16, Juan Ramón se va a Estados Unidos. Allí está Zenobia, allí se casa, allí empiezan el trabajo de Tagore. Se me olvidaba deciros, en la primera etapa, Juan Ramón, que nunca tuvo buena salud, hubo una época que estuvo en su casa sin poder hacer nada porque estaba enfermo. Y fue entonces cuando escribió el maravilloso libro en prosa que se titula Platero y yo. Platero y yo es algo así, como un diálogo entre el poeta y su borriquillo cuando van por el campo y hablan ¿de qué? De los temas del Evangelio. Es una forma modernista de ver a Jesucristo, su mensaje y los evangelios. Os decía que el año 16 se fue a Estados Unidos y entonces empieza su segunda etapa, con un libro que él mismo tituló Poemas de un poeta recién casado. ¿Qué ocurre en esta segunda etapa? Los críticos suelen llamarla a esta segunda etapa la etapa de poesía pura. Es decir, sobran los adjetivos, sobra el colorido, sobra la anécdota. Es sencillamente lo estéticamente bello, dicho con sencillez. Con sencillez para Juan Ramón, pero en definitiva difícil para sus lectores. Es lo que me achacaban a mí cuando yo estaba en el seminario. Pero si no hay quien lo entienda,
Sí, sí se entiende cuando con calma se leen una a una, profundizando sus palabras. De esta época también tenemos algunos poemas. Por ejemplo, yo había elegido este poema que es de esta época, también de tipo religioso. Dice así Juan Ramón, en esta nueva etapa: lo que vos queráis, Señor, sea lo que vos queráis. Si queréis que entre las rosas ría hacia los matinales resplandores de la vida, sea lo que vos queráis. Si queréis que entre los cardos sangre hacia las insondables sombras de la noche eterna, sea lo que vos queráis. Gracias si queréis que mire, gracias si queréis cegarme, gracias por todo y por nada, sea lo que vos queráis. Lo que vos queráis, Señor, sea lo que vos queráis. Más moderno, de esta época también, de esta segunda época, es este poema que voy a leeros ahora. Es de un libro suyo que se titula Eternidades. Dice así: yo no soy yo, soy este que va a mi lado sin yo verlo, que a veces voy a ver y que a veces olvido, el que calla sereno cuando hablo, el que perdona dulce cuando odio, el que pasea por donde no estoy, el que quedará en pie cuando yo me muera. Fijaos, ya no se trata de hacer algo brillante, sino algo hermoso, profundamente intelectual. Con esto llegamos ya a su tercera etapa. La tercera etapa de Juan Ramón, los críticos la llamamos poesía mística. ¿Qué ha ocurrido? Ha llegado ya el año 40 y Juan Ramón se da cuenta de que toda la naturaleza que él ha cantado en sus cientos de poemas, en sus cientos de libros, resulta que es la naturaleza que Dios ha hecho. Y entonces él se siente como recreador por la palabra de lo que Dios ha hecho en la creación. Y entonces se siente identificado con Dios. Hay un tema que absorbe siempre el pensamiento de Juan Ramón, es el tema de la eternidad. Hay un poema precioso ya de esta época, a ver si lo encuentro y os lo leo. Se titula El viaje definitivo y dice así: y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron y el pueblo se hará nuevo cada año y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico. Y yo me iré y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido. Y se quedarán los pájaros cantando. No me digáis que esto no es hermoso, porque esto le gusta a todo el mundo. Os decía que en la última etapa, Juan Ramón se identifica ya con lo religioso.
absolutamente con Dios. Dios ha creado la belleza y Él la ha recreado con su palabra. Y entonces, por ese camino de la belleza y de la eternidad, Juan Ramón llega a la fe en Dios. Dios está en mí, yo estoy en Dios. Por eso, este trabajo que estamos haciendo hoy, que lo había preparado para Navidad, veréis que es la poesía religiosa de Juan Ramón Jiménez. Mirad qué bonito este poema también, que titula Enfermo. Ponlo otra vez, Señor, en pie sobre tu tierra, y firme y sonriente y plácido. Que no sea este estar tendido, enfermo, estar tendido ya por siempre. Levántalo, Señor, torna la sangre justa a su corazón, el claro ver a sus ojos, el bello hablar a su boca. Devuélvele la corriente completa al cauce exhausto de su pensamiento. Ese es sentirse a gusto, ese no sentir la vida y darla toda, que es la vida plena. Ponlo, Señor, en pie, como me tienes a mí, como estás tú. En fin, para terminar, os diré que ha sido nuestro medio paisano, Joaquín Praz, del que ya os hablé un día, quien ha descubierto, estudiando a Juan Ramón, que al final de cada una de sus 3 etapas, siempre acaba Juan Ramón haciendo poesía religiosa. Gracias, Joaquín, por ese descubrimiento, porque esto nos hace ver lo cerca que andan la poesía y la mística. Y dejadme que termine con una frase de Juan Ramón. Yo alimento mi espíritu con la lectura de San Juan de la Cruz. Ojalá, amigos, hayáis pasado un rato de cielo con este gran poeta español, premio Nobel, que fue Juan Ramón Jiménez. Buenas noches y hasta la próxima semana.